Bueno, bienvenidos Gracias. a esta ceremonia del Seder de Pesaj. Bueno, bien, y empezamos porque dice, si quieren lo buscan, Lucas 22, dice: pero en la festividad de Matzah, conocida como Pesaj, estaba acercándose. Y los principales Kohanim y los maestros de la Torá comenzaron a tramar para deshacerse de Yeshua, porque tenían temor del pueblo. En este punto, Hasatán entró en Yehudá de Keriot, quien era uno de los 12. Se acercó a los principales Kohanim y a los guardias del templo y conversó con ellos sobre cómo les podría entregar a Yeshua. Ellos se complacieron y ofrecieron darle dinero. Él se puso de acuerdo y comenzó a buscar una buena oportunidad para traicionar a Yeshua sin el conocimiento del pueblo. Entonces se acercó el día de Masá, en el cual el cordero de Pesaj tenía que ser sacrificado. Yeshua mandó a Kefá y a Yohanan con las siguientes instrucciones: vayan y preparen nuestro ceder. Vayan y preparen nuestro ceder para que podamos comer. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Y él les dijo: cuando entren en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que cargue un cántaro de agua, le siguen hasta la casa donde entre. Y le dicen al dueño: el rabí te dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes donde comeré el ceder de Pesaj con mis talmidim? Él les mostrará una habitación grande en la segunda planta, ya amueblada. Hagan los preparativos allí. Fueron y encontraron las cosas tal como Yeshua les había dicho que serían y prepararon el ceder. Cuando la hora llegó, Yeshua y sus emisarios se reclinaron a la mesa. ¿Sí? O sea que por lo tanto, acá vemos que Yeshua no solo mantuvo la ceremonia del ceder de Pesaj, sino que aparte él mismo la hizo. Por lo tanto, nosotros también la hacemos siguiendo al Maestro. En Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moshe. Cada vez que decimos Jehová, ¿qué estamos diciendo? Bueno, cada vez que decimos Jehová o Yahvé, es la Yeyá. Habló la Yeyá a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciéndole: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. O sea que básicamente esta luna llena debería ser para los judíos el primer mes del año. Sin embargo, los judíos festejan en septiembre el Año Nuevo. Este mes, que es principio de año, más o menos siempre cae el 21 22 de marzo, comienza el mes de abril, el mes de Aries, sí, que es el Carnero, precisamente. Este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. O sea que Dios mismo dice que el año nuevo debería empezar el 22 de marzo. 22 de marzo. ¿Sí? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia.
Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme a comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, tomaréis las ovejas y las cabras, las guardaréis, y tomarán la sangre, la pondrán en dos postes y en un dintel de las casas, en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego en su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón y vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y Pesaj significa precisamente eso. Pesaj significa pasar por encima. Pasar por encima. Ya voy a explicar todo eso. Esto lo voy a explicar ahora porque yo después me olvido. Lo primero que sabemos, o sea, vean que esto está, o sea, Dios está instalando el ceder de Pesaj aún antes de la liberación de Egipto. Porque acá está lo que está hablando es de la última plaga. ¿Sí? Sí. De la última plaga. Ahora voy a explicar un poco más. Pero lo que pasa, la última plaga, ¿cuál es? ¿Quién me la sabe decir? ¿Valentina? ¿Solo Valentina? ¿No? La muerte del primogénito. La muerte de los primogénitos. Bien, eso es literal. ¿Alguien me sabe decir según la Yenshan? ¿La muerte de Leo? No. Ah, yo me acuerdo repetido. El Pesaj es el ángel de la muerte. Claro. El día que la última plaga es el ángel de la muerte. La última plaga es el ángel de la muerte. Dice, y pasará por encima de ustedes, sin tocarlos, el ángel de la muerte. Lo cual, claramente nosotros entendemos que el ángel de la muerte, ¿cuál es? ¿Quién me lo puede decir? Ya debería de saberlo todo esto, el dedillo. Sí, solo Valentina, nadie más que Valentina. Bien, Valentina, sí. La ignorancia. No, el ángel de la muerte es el karma. El ángel de la muerte es el karma, que es el que te hace reencarnar. ¿No? Recordemos que estos 6 planos de reencarnaciones están muertos. Pero que el espíritu es eterno. Que ser un Buda, un iluminado, es vivir en la eternidad y no tener que estar reencarnando y sufriendo. ¿Sí? ¿Entienden esto, sí o no? ¿Sí o no? Samsara es la muerte, ¿sí? Y los planos celestiales es la vida eterna. Tan sencillo como eso. Y lo que dice es que el ángel de la muerte va a pasar sin tocarte. Sí. O sea, claramente está diciendo que es una oportunidad para Transformarse. bueno, transformarse. ¿No está diciendo? La iluminación. Iluminarse. Iluminarse, para tener vida eterna. Si el ángel de la muerte no te toca, es claro eso, no sé, no entiendo cómo no lo entienden. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres en la tierra de Egipto, así, y pasaré de vosotros
y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, porque la Yenshan durante vuestras generaciones, para la Yenshan durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Queda claro? Es un estatuto perpetuo que hay que celebrar esa. Por más que la Iglesia Católica diga domingo de Pascua, no, es domingo de resurrección, no es domingo de Pascua. Claro. Es jueves de El jueves de Pascua. Jueves de Pascua porque Yeshua lo celebró un jueves y no un viernes. Por varias razones. En primer lugar porque los esenios celebraban el Pesach los días jueves, o sea, un día antes que la ortodoxia. Porque conocían bien las conexiones cósmicas. ¿Saben quién eran los esenios? ¿Sí o no? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. ¿Solo Valentina? Sí, sí, señor. ¿Quiénes eran? ¿Es Es la congregación, por así decirlo, No. Era el grupo de Yeshua, de No, Juan, no, Juan el Bautista, era no. el maestro. Valentina, ya lo vine. Eran los que estaban en el templo. Los verdaderos sacerdotes del linaje de David, que en Hanukkah, en la guerra de las luces, fueron expulsados por los saduceos, los falsos sacerdotes, ¿sí? Y al ser expulsados al desierto, formaron una comunidad que son los esenios. Por eso que Yeshua es del linaje de la línea dorada de David. No porque el padre por línea de sangre fuera perteneciente al linaje de David, sino por línea dorada, porque Yeshua recibió el arma celestial de los esenios. De los esenios, del maestro Juan. ¿Entienden esto? ¿Me van siguiendo o no? Sí. ¿Sí? Del linaje de David, sacerdotes del primer templo. ¿Cuál es el primer sacerdote del primer templo? Aarón, el hermano de Moshe. Aarón, el hermano de Moshe. Ya lo tienen todo esto, ya lo han estudiado, lo tienen tranquilo, todo. Cuando son expulsados en Hanukkah al desierto, inmediatamente forman la comunidad esenia. De la cual el sumo sacerdote, que era Juan el Bautista, y Juan el Bautista le pasa a Yeshua y por eso que del linaje de David. Porque eran los verdaderos, conocían las verdaderas conexiones y todo lo demás. Y la comunidad esenia sabía, celebra el Seder de Pesach el día jueves. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y lo que dice es el día 14 del mes. ¿Sí? El lunes 9 de marzo
comenzó el 21. Al 31 son 10 días, ¿sí? Al 4 de abril son los 14 días. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Se va a llegar la luna nueva de marzo y a partir de ahí contar 14 días y ahí empezaría el pesaje. Hoy estamos a 8. No, Nueve. 9. 9. Sería el martes. El 4, desde haber sido el 4, hace 5 días atrás. Pero en la época de Yeshua, o como día, porque es una de las pocas celebraciones estas, de todas las chinas y de todas las hebreas, que no seguían tanto por la luna, sino una fecha fija. Incluso la Iglesia Católica, que casi todas las celebraciones lo hace por la luna, no sé si sabían eso, ¿no? Todas las celebraciones de la Iglesia Católica las hacen por la luna, ¿sí? Porque, bueno, porque recuerda, porque tiene memoria, porque sabe, porque, bueno, no es que adoctrinan mal no quiere decir que no sepan, ¿estás? Nunca hay que confundir una cosa con la otra, lo cual es peor todavía, ¿no? No es que sea mejor. Bien. Entonces, Yeshua celebra la Pascua el jueves de noche, ¿no? Cuando cae el sol, cuando aparece la primera luna, ¿sí? Yeshua celebra la Pascua, jueves. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Después de la Pascua lo presa. Nunca lo podrían haber apresado. Si la Pascua hubiera sido un viernes, como enseña la Iglesia Católica, el viernes de noche con la primera luna empieza, con la primera estrella, empieza, el viernes de noche con la primera estrella, ¿qué empieza? ¿Nadie? ¿Solo Valentina? Sí, El sábado. En el sábado los judíos no hacen nada, y mucho menos el sacerdote. ¿Sí? Y mucho menos el Sanedrín, que fue específicamente, es como que fuera el Papa a arrestar a Jesús, ¿entienden esto? El Sanedrín es como el Papa. Es la máxima autoridad. ¿Me siguen? ¿Sí? Pues mucho menos iba a ir el Sanedrín a apresar a Yeshua en un Shabbat, cuando una de las cosas que lo acusaban a Yeshua era haber roto el Shabbat. A Yeshua la comunidad judía lo acusa de dos razones: de haber roto el Shabbat y de decir que es Dios. Solo por esas dos cosas. Y los romanos lo apresan y lo matan porque era sedicioso. A los romanos la religión judía le importaba nada, y para los romanos los judíos eran Uruguay. Lo mismo que es para Estados Unidos Uruguay, para los romanos era lo mismo los judíos, Uruguay. ¿Está? Así que si acá hacemos la semana criolla o la rural del Prado, ¿qué le importa a Estados Unidos? ¿No? La semana de la torta frita, ¿qué le importa a Estados Unidos? ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Sí. O sea, no, en serio, para los judíos. Para el Imperio Romano, Sí, claro. ¿está? Eso era los judíos, Uruguay. ¿Está? 6 millones de gatos locos en un imperio que iba desde Inglaterra hasta la India y China, el Imperio Romano, pasando por Grecia, Pakistán, todo, y para abajo llegaba hasta el Sudán, más o menos, y hasta Marruecos, para Egipto, para África, perdón. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí. O sea, las Américas no eran conocidas, todo el mundo, básicamente todo el mundo. No llegaron a Japón nomás. Y la Galia francesa, ¿no? Que fue la única aldea que no pudieron conquistar, y de ahí nace el personaje de Asterix y Obelix. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Bien. ¿Saben de qué estoy hablando? No, no saben. No. O sea,
seguí. El gobierno francés declaró a Asterix y Obelix héroes a nivel de próceres nacional. La caricatura. Así que bien, es muy importante. Bueno, y solo ese grupito de locos ahí en el norte de Francia resistiéndose a todo un imperio. Y los judíos totalmente dominados y todavía confabulando con las autoridades romanas para matar a un flaco que lo único que hacía era decir que venía a enseñar la verdadera Torá, la original. Y al sumo sacerdote y los Sanedrín, como tenían el poder, porque eran descendientes de los saduceos, lo querían, que en realidad lo que querían era como defenestrarlo, como dejarlo pegado, para que la gente no lo siguiera, o sea, mostrarle las fallas que tenía, porque había 200 que se elegían en ese momento como el nuevo Mesías, no era solo Yeshua. Y a cada uno le encontraban las fallas, ¿sí? Menos a Yeshua, ese. Entonces está, vamos a encarcelarlo y que se pudra ahí en la cárcel. Dentro de 10 años nadie se acuerda que era Yeshua. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Sí, sí. Bien. Dice, guardaréis la fiesta de los panes y levaduras. Dice, vamos a pasar. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Ah? Es un precepto. Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. ¿Sí? El 7º día, dijimos que hoy es 9. Sí. Hoy es el 5.º día, más o menos. Estamos bastante bien. Al 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente de que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestra generación por costumbre perpetua. ¿Está? Lo manda Dios, no, ya está, ya pum. Y en este mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la generación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestra familia, sacrificad de Pascua. Bueno, básicamente esta es entonces la orden de Dios. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nadie. Bien. Nosotros sabemos que la Yesham es el 5.º nivel de conocimiento. ¿Sí? El primer nivel es el literal, el segundo nivel es el alágico, que son las leyes, que es el tren de lo literal. El tercer nivel es la liturgia, que es la forma en que se enseña, la explicación. El cuarto nivel es el sod, que se llaman los secretos, o sea, descubrir los secretos. Y el 5.º nivel es la Yesham, que es traducido como la exposición. La exposición es, por eso que hasta la Yesham, todas las sectas de poder conocían estos secretos y lo utilizaban para sí mismos. Cuando desciende el Espíritu de la verdad y comienza la época blanca, comienza la época del hombre común. Y por lo tanto, estos secretos de poder que tenían todas las sectas que nos estuvieron gobernando
por estos últimos 4000 años, ahora nosotros, por gracia de Dios, las personas comunes reciben los mismos secretos, son expuestos a la luz, para que todo aquel que quiera los reciba. ¿Se entiende esto, sí o no? Ya por eso es una, ¿sí? Una gran bendición, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Se entienden? Sí, sí. Por eso es el quinto nivel, por eso la iglesia es tan hermosa. Bueno, ahora voy a explicar un poquito de historia para que ustedes comprendan. La Biblia dice, y las tribus de Israel descendieron a Egipto. Lo que explican los santos maestros de la Yiyam, los místicos de la Yiyam, es que Egipto significa el cuerpo del ser humano. Faraón, no el faraón, sino faraón, significa el ego, o sea, la emocionalidad. En esa época había un gran santo llamado Joseph, que fue vendido de sus hermanos como esclavo porque le tenían envidia, y Joseph, aparte de tener una gran sabiduría, tenía premoniciones. Y al poco y sobre todo reveló el sueño del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Lo cual el faraón lo pone como segundo, como su mano derecha, como su consejero principal. Al tiempo, el faraón se murió y Joseph pasa a ser el faraón de Egipto. ¿Está? Un judío pasa a ser el faraón de Egipto. Dice la Biblia, y surgió otro faraón, que no conocía a Joseph y lo mandó a encarcelar. Pero, antes de eso, cuando Joseph era el faraón de Egipto, dice, las tribus de Israel, debido a la hambruna, descendieron a Egipto, porque estaba Joseph, perdón. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y cuando el nuevo faraón mete preso a Joseph, inmediatamente todas las tribus de Israel que estaban en Egipto pasaron a ser esclavas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? Sí. Esto les estoy contando la Biblia, no estoy diciéndoles nada extraño. Lo que dicen los santos maestros de la Yiyam, que cuando dice, y las tribus de Egipto descendieron, las tierras de Israel descendieron a Egipto, las tribus de Israel descendieron a Egipto, lo que dice es que esas tribus de Israel somos nosotros, los elegidos de Dios. La palabra Israel literalmente significa el que busca
conectarse con Dios, o el que busca volver a Dios, o el que tiene conexión con Dios, o sea, las personas espirituales. El que busca volver a Dios, el que busca conectarse con Dios, el que tiene conexión con Dios. Nosotros sabemos que toda la Biblia es un código oculto, ¿verdad? ¿Sí? No hay que leerlo literal. Y básicamente es lo que yo siempre les explico, lo que dice acá es básicamente lo que siempre les explico, que los elegidos de Dios descendimos a este plano de nivel muy bajo para liberar a la humanidad. Y que en el proceso quedamos esclavos del cuerpo y el ego. Lo mismo que pasó con los judíos. No es lo mismo que pasó. Dios es la representación. Bueno, entonces es la representación, no es lo mismo. No es que pasó dos cosas parecidas. No es lo mismo. Es un cuento para que vos entiendas. Un cuento oculto. Yo lo expliqué 1000 veces esto. No sigan pensando en la literalidad de la historia. Todos nosotros somos esclavos, en mayor o menor medida, del cuerpo y nuestra emocionalidad, nuestro ego. Esclavos de Egipto y Faraón. Y lo cierto es que desde el diluvio hasta que el día que aparece la zarza ardiente y le dice a Moshe que vaya a liberar a sus elegidos, a su pueblo, que somos nosotros, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con... o sea, quiero que entiendan que en esa época no existía el concepto de judíos, no existía la religión judía, ni la cristiana, ni la musulmana, ¿sí? No existía una raza que se llamaba Israel. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Eso vino después. Después los judíos dijeron, nosotros somos el pueblo elegido porque lo dice la Biblia. Pero no. De hecho eran varias tribus que por conveniencia vivían más o menos juntas porque para no estar peleándose entre ellas encontraban un valle con pastizales, se llevaban ahí las ovejas, los corderos y decían, vamos a vivir medio juntos y se hermanaban, se casaban, ¿no? La hija de aquella tribu con el hijo de aquel de los bailes de los sábados de noche, ¿no? Coqueteado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿El Shabbat no? Mucho gusto. No existía el Shabbat. No existía el Shabbat. Existió después. Existió después de Moisés. Después de Moshe, claro. Dios después le habla a Moshe en el desierto y le va diciendo cómo es que tenemos que ser todos nosotros. Y de hecho se habla que la Torá fue la que le dio, psicológicamente, ¿no? Esto se estudia en psicología. La Torá fue la que le dio el marco
de pueblo a los judíos. Si no hasta ese momento, no. Claro. ¿Me explico? No. Pues ellos eran seres humanos. Todos nosotros somos en realidad Israel. No, lo que pasa es que como se apropiaron del nombre, entonces nosotros preferimos decir que somos los elegidos. Pero en realidad nosotros somos Israel. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Y por reencarnaciones sucesivas, cada uno renace en las condiciones necesarias que tiene que renacer para hacer la última liberación. ¿Alguien no entendió hasta ahora? Levante la mano, por favor. Sin vergüenza. ¿Todos? Bien, sigo entonces. Y lo cierto es que desde el diluvio universal hasta Moshe, hasta que la zarza ardiente apareció, y primero el ángel Gabriel y después Dios, la ella misma, le dijo: andá y liberá a los elegidos, a mi pueblo. ¿Sí? Dice la Yeshal que habían pasado aproximadamente días celestiales 49. 49 días celestiales. Y este número no es por casualidad. ¿Alguien quiere tirar una teoría por qué dice 49 días celestiales? No, en teoría no. Pero 49 es un múltiplo de 7, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, pero no es teoría. No, es una teoría espiritual, no una multiplicación. Yo puedo tirar uno que me ha enseñado en el catolicismo, Sí. que cada día celestial son mil días o 1000 años nuestros. No, no es así. No es así. En realidad estaba por cumplirse los 2000 años. Estamos en crisis de los 2000 años. Desde el diluvio estamos llenos. Más o menos, claro. De Moshe 2000 años, de Moshe a Yeshua 2000 años, de Yeshua a la de Inshan 2000 años. Hasta ese año. Se ven volados. ¿Nadie? Porque 49 es un portal menos de las 50 portales celestiales. Ustedes saben que hay 50 portales celestiales. Sí. ¿Sí? O sea, cada portal tiene 10 puertas. ¿Está? Son 50 puertas. La persona que logra abrir de par en par las 50 puertas se llama Buda, Bodhisattva, un iluminado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y lo que dice la Torá es que se habían cerrado 49 puertas. Un ser humano que cierra las 50 puertas se transforma en un demonio y no hay posibilidad de volver atrás, salvo por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque las 50 puertas cerradas no entra luz. Si no entra luz no hay punto de comparación. Si no hay comparación no hay algo que vos quieras volver. El Satán tiene las 50 puertas cerradas y por lo tanto no va a poder volver. Porque no hay luz. Y esa es la razón por que Dios mismo desciende y le dice a Moshe: vos tenés que ir a salvar a tu pueblo. A Moshe. Porque era la época, o sea, se habían cerrado ya
49 puertas de estar atrapado en Egipto por el faraón. Traducido, estar atrapado Bueno, no sé, tarea, digo. en el cuerpo y Bien. el ego. La tecnología de Egipto, o sea, el cuerpo lo único que quiere es satisfacción. Esa es la tecnología del cuerpo. Lo único que quiere es satisfacción. Esto es importante que lo sepa. Y el ego lo único que quiere es alabanza. Ser Dios. Y trabajan en conjunto. Por eso también es tan peligroso cuando uno dice, bueno, es verdad, yo no soy el cuerpo. ¿Sí? Tiene razón Glauco cuando me dice que yo no soy el cuerpo y no tengo que identificarme con el género, con el cuerpo, pero soy lo que siento. La verdad, soy lo que siento. Yo no soy el cuerpo. Es fácil darse cuenta de que uno no es el cuerpo. ¿Sí? O sea, es fácil darse cuenta que esto es como una especie de vehículo que nos permite estar en este plano energético, pero en realidad cuando dormimos y el cuerpo está muerto, nosotros seguimos vivos, imaginando y hablando. Entonces, sí, me doy cuenta que cuando sueño igual pienso que estoy despierto, así que me doy cuenta fácilmente que no soy el cuerpo, que hay algo más que me hace percibir la vida, porque si no cuando dormiera no percibiría nada, pero percibo. Entonces, por lo tanto, no soy este cuerpo, soy lo que siento. Ese es el ego. ¿Entienden esto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Y cuando Dios dice, comerán pan sin levadura, es porque la levadura significa el ego. La levadura, el significado de la levadura es algo que mediante una activación química, una masa se llena de aire, y parece mucho más grande de lo que es el ego. Por eso que cuando nace Yeshua, ¿sí? Cuando nace Yeshua, comemos un pan con levadura. ¿Por qué? Porque ese pan que es sumamente leudado, ¿sí? Sumamente inflado, es nuestra verdadera esencia, que es inmensa, grandiosa, magnífica. ¿Entienden, no? Porque 6 meses después comemos el yang del pan y hoy comemos el yin del pan. Y ahora lo que dice, primero que nada Dios y después Yeshua, ¿sí?
Dice, porque también, o sea, hay que entender por qué los judíos no se rebelaron, eran más o menos 4,5 millones de judíos, y no se rebelaron y dijeron, nosotros necesitamos que venga uno a agitarnos, si no queremos ser esclavos, vámonos. ¿Por qué el pueblo, los judíos del pueblo de Israel seguía siendo esclavo en Egipto? Tenían sus negocios, sus cuestiones. O sea, estaban Porque ligados. eran tratados no como esclavos como te muestran las películas de los látigos, sino que eran tratados como una casta preferencial. ¿Sí? La Biblia dice que lo único que hicieron 4,5 millones de judíos mientras fueron esclavos 210 años eran hacer ladrillos. Vos vas a Egipto y no encontrás un solo ladrillo. Imaginate 4,5 millones de personas haciendo ladrillos durante 210 años y no encontrás un solo vestigio de un ladrillo. Bueno, hay algunas que tienen ladrillo, ¿no? No, ladrillo no, bloque es una cosa, acá dice ladrillos. Y eran piedras que ni siquiera eran de esa región. Las pirámides están hechas con bloques de piedra que no aparecen esa piedra en esa región, sino que mucho más abajo, en el Bajo Egipto, y no había forma de trasladarla, ¿no? O sea, la maquinaria para haber hecho una pirámide, como mínimo la grúa, ¿no? Debería ser más alta que la propia pirámide. Sí. ¿Verdad? Como cualquier edificio de esto que la grúa tiene que ser más alta que la pirámide. Claro, para llevarlo. Ladrillo. ¿Eh? Llevar ladrillo. Claro, para subirlo hasta allá arriba, los bloques, no los ladrillos. Creo. Un ladrillo es una cosita así. Estos son bloques. Lo que no, sí, sí. Claro. Que aparte de una piedra que ni siquiera hay en Egipto. Si no quiere ir a buscarla allá por el Sudán, por ahí. O sea que no solo era la máquina, ¿no?, que las cortaba, la máquina que las trasladaba y la máquina que las subía. Y entonces, ¿Y entonces? ¿Eh? ¿Cuál es la explicación? Muy bien, ¿cuál es la explicación? Que aparte no hay un solo ladrillo, ¿no? O sea, era malísimo, como constructor era un desastre, ¿no? Bueno, no parece ser que sea un desastre. Y los únicos que se quedaron cuando Moshe liberó al pueblo fueron 2 tribus, que eran las más privilegiadas de todas. Ya conocemos a una, la de Rubén, ¿sí? Ya conocemos a una de Rubén, que eran ganaderos y por lo tanto proveían a todo Israel de carnes. Entonces los adoraban y los trataban casi como el faraón, ¿no?, como de la corte. Y a la tribu de Leví. La tribu de Leví tampoco salió de Egipto. Más allá que todos los otros salieron y a los 3 días, 5 días, estaban increpándole a Moshe porque querían volver. Porque lo único que comían era maná. El maná, enseñan los sabios de la Yeyán, es algodón de arroz. Algodón de arroz. Eso es un maná. Que había que comer todo lo que pudieras en esa mañana y no podías guardarlo porque al otro día se podría, se llenaba de gusano. Entonces tenías que comer todo lo que pudieras en ese momento cuando estaba encendiendo el algodón de arroz, bla, bla. Y como todo algodón de arroz, o sea, no tenía gusto a nada. Tenía todos los nutrientes, porque chi ren, o ren chi, los niños tienen que estar acá. no, sí.
Ren Chi, Chi energía, Ren ser humano. Ren Chi se escribe así. Ren Chi se escribe así. Y este sinograma significa dos. Este Chi, energía, ¿tá? Energía. O sea que el ser humano, su energía para vivir la saca de los cereales. O sea, este arroz como representante de los cereales. Entonces lo que buscaba era copos de algodón, de arroz, que eran completamente nutricionales para vivir, ¿sí? Pero no tenía sabor. Entonces se quejaban, decían, no, pero pará, extraño la torta de chocolate de la panadería Amenofi 3. Donas Cleopatra. ¿Entienden? Porque eran esclavos del cuerpo, del deseo. Lo único que quiere el cuerpo es el deseo de satisfacción a través de los 6 sentidos. ¿Me siguen hasta acá? Y lo único que se quedaron, retomo, es el pueblo de Rubén, que era, porque proveían la carne, eran tratados como semidioses, la tribu de Rubén, ¿Pero la tribu de Rubén no se va con ellos? una parte. Ah, De los 4,5 millones de esclavos de judíos, ¿sí? Solo se fueron las 2/3 partes, o sea, 3 millones. ¿Éramos los uruguayos en el éxodo? Bueno, eran los judíos por el pueblo por el medio del desierto, 3 millones. Y la tribu de Leví. La tribu de Leví, ¿cómo se llama la gente de la tribu de Leví? ¿Alguien sabe? Los levitas. Los levitas. Y se llamaban levitas porque, y de ahí viene la palabra, hacían levitar cosas. No nos olvidemos que son budas reencarnados, todos, son todos budas reencarnados, y estos que eran los que tenían conciencia mayor elevada, hacían levitar, y es por eso que las pirámides se construyeron por la tribu de los levitas que hacían levitar los bloques. Y esa es la explicación que todavía la ciencia no llega, ¿no? ¿Está? Y es la única, porque si no, no hay otra explicación. Yo he escuchado teoría de ¿Eh? extraterrestres y todas esas teorías. Sí, claro, es la otra. Que es muy probable que también hayan venido extraterrestres, porque si somos budas podemos invocar a cualquier pueblo de cualquier mundo que nos venga a ayudar. Y es lo que va a pasar. También, ¿sí? ¿Entienden eso? Cuando, lo que se llaman los ángeles son seres extraterrestres. ¿Sí? La mayoría de los ángeles, que llamamos ángeles, son seres extraterrestres. Que no tienen que ver con los budas, que son plenamente espíritu. ¿Entienden este caso o no? O sea, vos sos elegido de Dios, vos sos Dios, sos elegido de Dios, sos emanación de Dios. Agarrás y le decís a los bolivianos, necesito la ayuda acá, y bien. Porque es su deber cuidarte y curarte y todo lo demás. Y ustedes tienen ese poder. Como tienen tanto poder. O sea, hay un planeta entero que pasó por al lado del Sol y quedó todo cristalizado y es un diamante gigante, que es 10 veces más grande que la Tierra. No se sabían eso. Hay un planeta que es un diamante gigante que es 10 veces más grande que la Tierra. ¿Ya? Agarrá y pedirle a un galimediano, andá y traeme una roquita así y ya está, no tienen que comer ni trabajar más. No tienen que trabajar más. Solo tienen que conectarse. ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Sí.
Digo, Fabián y Valentina, sobre todo, son testigos que yo muchas veces pido cosas y aparecen. ¿Sí, Fabián? ¿Sí? Montones de veces. Porque son ustedes los que no utilizan la tecnología, no porque yo sea un ser especial. O sea, soy igual que ustedes. Nada más que yo utilizo la tecnología de la IESHAN y ustedes todavía no. ¿Por qué? Yo estoy diciendo esto y están diciendo, che, ¿será cierto? ¿Saben quién los hace dudar? El faraón. El faraón. Por eso es que tienen que eliminar. Y luego dice, y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne, que es lo que estamos haciendo ahora, para la IESHAN durante varias de vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Y luego dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, ven acá, ya Dios está diciendo, dice natural, podríamos decir, bueno, las tribus de Israel, ¿sí? O las tribus hebreas. Dice natural como extranjero, ¿sí? Porque está hablando que esa gente que vino del pueblo que descendió, que son los budas que descendieron, que somos nosotros, no siempre íbamos a ir a renacer en las tribus hebreas. Si íbamos a renacer como uruguayos, como argentinos, como lo que sea, como franceses, porque veníamos a liberar al pueblo, a la humanidad. Ahora vamos a ver, ¿alguien no entendió de todo esto algo? O sea, durante 7 días, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pan. No. Comer pan sin No. Tratar de ser humildes. No. Eliminar el ego. Durante 7 días lo que tienen que hacer es eliminar el ego. Y dice, tampoco en su casa. O sea, cada uno tiene que ir a revisar su casa y ver cuáles son las manifestaciones de su ego. Y la única forma de eliminar el ego, no es la humildad. ¿Querés aire? Sí. La única forma de eliminar el ego no es la humildad. Esa es la enseñanza de las religiones. La humildad sirve para montones es una virtud celestial que sirve para montones de cosas, pero no para eliminar el ego. De hecho, el que quiere eliminar el ego con humildad, lo aumenta. Si el ego es fuego, por poner así, la humildad para el fuego es leña. ¿Con qué virtud le estaríamos? Bien, pero primero tienen que entender eso. No entiendo por qué. Eso, yo prefiero, No entiendo por qué. Está, eso es lo que yo quería. ¿Quién puede explicarle a Fabián? Yo podría decir algo con respecto a la falsa humildad, ¿no? Que a veces
veces uno cree que tiene humildad, sin embargo, la humildad es algo muy profundo que a veces uno no lo... La humildad para el ego. Es una virtud celestial inmensa, pero no para eliminar el ego, que fue lo que dije. La humildad para el ego es leña, como leña para fuego. Eso en el caso de un ego yin, ¿no? No. Sí, Valentina. No estamos viendo por cómo vamos a eliminar el ego, sino por qué la humildad es como leña para el fuego del ego. O sea, porque primero necesitas saber con conciencia cuál es tu ego, porque si vos solo cultivas la humildad no estás viendo la raíz del ego. Bueno, eso podría ser una buena explicación. Anda aprendiendo. Pero, o sea, que primero necesitamos tener conciencia de cuáles son las manifestaciones de nuestro ego, porque si solo vamos a desarrollar la humildad, o sea, no estamos yendo a la raíz al origen, digamos, de nuestro ego. No sé cómo explicarlo. Sí, perfecto, está bien. Ese es el origen del ego. Claro, si no, es como que estamos tapando una cosa con la otra. Eso. Ahora se está acercando un poco más. En realidad, la humildad lo que hace es concentrarte en quién. En uno mismo. Y el ego es concentrarse en uno mismo. O sea que cuando vos decís yo quiero ser humilde, lo que estás haciendo es elevar tu ego. Por eso que la humildad es como leña para el fuego. ¿Entienden? Lo único que disuelve el ego, y es lo que dice el Dios, que durante 7 días, en este portal energético que se abre, que nos permite... Recuerden, primero que nada tienen que recordar algo. ¿Qué sucede en el universo una vez que pasa algo? Se repite. Porque queda la huella energética grabada y se activa cada vez que pasamos por esa constelación. ¿Recuerdan esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ya lo expliqué millones de veces, lo que pasó. Recuerda que el tiempo no existe, el tiempo es solo la duración entre la causa y el efecto. ¿Recuerdan eso? ¿Sí o no? Porque este es un mundo este es un plano de causa y de efecto. En los planos superiores de conciencia no existe la causa y el efecto y por lo tanto no existe el tiempo. ¿Sí? ¿Entendieron todo eso, no? Entonces en causa y efecto, lo que pasó acá va a seguir pasando indefinidamente. Cada vez yo nací acá, cada vez que pasé por acá, ese portal estaba abierto. Cada vez que pasé por acá, ese portal estaba abierto. Cada vez que pasé por acá, ese portal estaba abierto. ¿Entienden? La uniformidad. Que no sé qué significa. Eso es la uniformidad. ¿Vos lo decís? No, lo dice el retiro. Ah, sí. Una vez que pasó algo, cuando pasa algo, no siempre pasa siempre. Ah, ahí está. Bien. Porque queda la huella. Eso nosotros llamamos que se abren portales de energía para precipitarla. ¿Sí? Y en este portal de energía, Dios libera a los hebreos de Egipto y de Faraón. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad, a través de la ceremonia y de nuestra conciencia, de liberarnos de nuestros dos esclavizadores, el cuerpo y el ego. Egipto y Faraón. Y la virtud que tenemos que desarrollar en estos 7 días no es tanto la humildad, sino
la conciencia del otro, ayudar al otro. O sea, salir del ego es salir de uno mismo. Nosotros le llamamos como altruismo. Altruismo. ¿Buscaron una vez en el diccionario la definición de altruismo? ¿Sí? ¿Qué decía? Sí, exactamente no me acuerdo. Ah, tiene que ser exactamente. Poner al otro sobre... Le voy a leer. Tendencia. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Apunten lo que es altruismo. Sí, lo iba a buscar después, pero... Tendencia a procurar el bien de las personas de manera, o sea, sin esperar nada a cambio, ni siquiera que me agradezcan, incluso a costa del interés propio, o sea, incluso a costa de que yo me perjudique. Por otro lado, quiero agregar, como anécdota, pero que en alguna clase lo explicaré, que lo que llamamos las 10 plagas, ¿verdad? No es casualidad que haya 10 plagas y tengamos 10 niveles energéticos, ¿no? Internamente. Primero empezando por ahí, ¿no? Cada plaga estaba destinada a destruir un plano energético karmático y restablecer el plano energético original. ¿Sí? Dentro nuestro nosotros tenemos una cosa que se llama el árbol de la tierra y el cielo. El árbol de la tierra y el cielo. ¿Cómo se llama? Yamu, en chino. Yamu. Que básicamente, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. No lo voy a explicar mucho. Ese árbol a su vez está compuesto por 5 niveles. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Era la idea original, la precipitación de esa idea, formación, la creación, y acá por último era, ¿cómo era? Concreción. 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 ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Sí? O sea, vean que son 10 cuencos, y los 10 cuencos implican las 10 plagas. Pero a su vez cada cuenco tiene dentro suyo 10 cuencos. Y lo que nosotros llamamos la vida incluye los últimos 5 cuencos. Lo que nosotros llamamos esta vida incluye los 5 cuencos y cada cuenco tiene que ver con un portal. Cada cuenco tiene a su vez 10 cuencos, así que son en este plano energético 50 cuencos. Y ahí es el significado de la cruz, ¿no? Porque la cruz simboliza el 5. Yeshua dice, vuelvo a insistir con esto, ya hoy hablamos de lo que dijo Moshe, lo que dijo Dios a través de Moshe, porque lo que hacía Moshe era lo mismo que hace Chenren, el precipitar, cuando Dios le dijo a Moshe, ¿no? O sea, Moshe estaba haciendo la técnica Chendich en sí, por eso se tiene que purificar por los 40 días para recibir la Torah. Pero mientras constantemente Dios estaba tirándole ficha. Y después Moshe iba y lo contaba. Lo mismo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Otra vez. E incluso la escritura de la ley, el decálogo, es lo que se llama escritura automática. La primera es Dios que las graba, Moshe va, las rompe porque el pueblo no estábamos preparados para ese nivel energético,
Y en segunda Dios le dijo, bueno, ahora escribirlas vos. Yo te las dicto, escribirlas vos. Y eso se llama escritura automática. Se utiliza y a veces la iglesia no lo utiliza. Pasa que hay que tener cuidado porque la escritura automática hay muchos entes energéticos que escriben o que te utilizan para escribir. Entonces tienes que saber exactamente quién es el que te está dictando. Pero la festividad de Masá, conocida como Pesaj, estaban acercándose y los principales Kohanim y los maestros de la Torá comenzaron a tramar para deshacerse de Yeshua porque tenían temor del pueblo. No tenían temor de Yeshua, tenían temor del pueblo. Sí. Puede ser porque estaban perdiendo credibilidad y el pueblo ya no lo seguía. No, porque los elegidos de Dios a través de la conexión de Yeshua, o sea, de Dios mismo vino a buscar a sus elegidos. Y tenían miedo que el pueblo, o sea, los elegidos de Dios, nosotros despertáramos. Por eso más tarde Yeshua dice, por mi nombre serán perseguidos. Porque este plano energético y los dueños de este plano energético no quieren que nos despertemos. Nosotros tenemos los 5 portales abiertos. Lo que pasa es que están apenas abiertos. El trabajo que tienen que hacer ustedes no es abrir portales, sino abrirlos de par en par. Gracias a Dios, ¿no? Y el trabajo que han hecho ustedes. ¿Me siguen en el caso? O sea, ustedes no tienen portales cerrados. En este punto, Hasatán entró en Yehudá de Keriot, quien era uno de los 12. Todo lo traduce, ¿no? El español, sí. ¿Sí? Más o menos. ¿Cómo? Bueno, es Judas. Judas Sí. Iscariote es Yehudá de Keriot. Sencillo. Lo cual esto es mentira, quiero aclarar, ¿no? O sea, esto está mal. O sea, Hasatán es una conciencia, vuelvo a insistir, es el ego. ¿Sí? La parte de Yeshua lo describe bien. La conciencia de mentir, la conciencia del ego, la conciencia del deseo, la conciencia del asesinato de tu espíritu y la conciencia de... A ver, se me fue. Vuelvo a insistir. Conciencia del deseo, conciencia del ego, conciencia... ¿se me fue? De la mentira. Que en realidad no es la mentira, sino la conciencia de carencia. La conciencia de carencia. La conciencia de asesinar al espíritu. Y la conciencia del miedo. Lo digo porque esa es la conciencia del Hasatán. Si ustedes tienen alguna de esas, ya saben que tienen semillas satánicas internas. Bueno, veo que no lo notaron, pues ya ustedes. Yo ya lo dije 2 veces. Y en este caso, Yeshua lo que hace es utilizar esa conciencia. En este caso, Yeshua lo que hace es utilizar esa conciencia. Yeshua es la conciencia de Dios, la suprema conciencia. No hay una conciencia más elevada y por lo tanto él puede utilizar todas las conciencias que él mismo creó. ¿Sí? Entonces cuando dice que esta tecnología, Hasatán, vean que no dice Satán, dice Hasatán. Ah, hijo, Ja es él. es. Él. ¿Sí? Dice el Satán. ¿Entienden la diferencia entre decir Satán y decir el Satán? ¿No? Sí. Álvaro. Él es. A la maestra, que me diga la maestra, quiero la respuesta de la maestra. Dale. No, yo tenía. Es un pronombre personal, Correcto. ¿Qué significa qué? que es la persona, la misma es el Satán, es el El que persona. pronombre él, ¿qué significa? Es un nombre
para el nombre propio de la persona. ¿Entienden? No es lo mismo Satán que el Satán. O sea, el Satán es una condición, no es la persona. Por eso que el Satán, por eso Hasatán es una tecnología, no es un personaje. No es un... El bicho también está. ¿Está? El maga Buda oscuro existe. Y a ese no lo invocamos, sino que nos protegemos. Pero Hasatán, como dice la Biblia específicamente, es la tecnología creada por este Buda oscuro. ¿Entienden? Por el superego. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? ¿La diferencia entre decir algo? ¿Sí? Entonces, dice el versículo. En este punto Hasatán entró en Yehudá de Keriot, en Judas el Iscariote, o de Iscaria, quien era uno de los 12. En realidad lo que expliqué fue que Yeshua utilizó a Hasatán, la conciencia de Satán, ¿sí? La introdujo dentro de Judas. Y ya estaba arreglado eso. Ya estaba hablado con Judas eso. Judas no traicionó a nadie. ¿Ya estaba hablando con Judas? Claro. Se acercó a los principales Kohanim y a los guardias del templo y conversó con ellos sobre cómo les podía entregar a Yeshua. Y ellos se complacieron y le ofrecieron darle dinero. Él nunca fue por dinero. Él dijo, che, les voy a decir dónde está Yeshua. Ah, bueno, dale, te vamos a dar plata, aparte. Le dieron 30 monedas de plata que son satánicas y hasta el día de hoy de esas 30 monedas de plata se hicieron joyas que utilizan 30 grandes poderosos del mundo para mantener el sistema de conciencia del causa, efecto y carencia. Pero eso es otra cosa. Y él se puso de acuerdo y comenzó a buscar una buena oportunidad, acá dice para traicionar a Yeshua, pero en realidad es para entregar a Yeshua, no para traicionarlo. Entonces se acercó el día de Masá, en el cual el cordero de Pesach tenía que ser sacrificado. ¿Cuál es el cordero de Pesach? Yeshua. Yeshua, claro. Sí. Si ustedes ven el cuadro de la última cena, van a ver que no hay cordero. Los sacerdotes del segundo templo, los saduceos, instalaron, para conveniencia de ellos, que tenían que darle, ¿no?, los primogénitos de los corderos y había que sacrificar el cordero. O sea, venían 200 personas, entregaban 200 corderos, los tipos eran multimillonarios porque tenían 200 corderos, en el fondo, 200 gallinas, 200 chancho no, pero 200 cabras, de todo, tenían 200 kilos de trigo, de cebada, Claro, pero no sé qué. y ellos iban y sacrificaban uno. Para el pueblo iban y sacrificaban el cordero de Pesach. ¿Sí? Porque decían que era para sacrificio. Pero la mentira era que, o sea, que hacían llevar a cada familia un cordero para sacrificio. Pero sacrificaban uno que era para limpieza, los pecados y todo eso. Idea que toma la Iglesia Católica para explicar por qué Yeshua fue, ¿no?, para limpieza de los pecados. Jamás fue eso. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? ¿Sí? Porque en realidad nosotros no tenemos pecado. Así que nunca puede ser para la limpieza de los pecados, porque nosotros no tenemos pecado. Hay un solo ser humano en el mundo que tenga pecado. Ustedes son esencia. ¿Quién hubiera pensado, Fabiana,
naturaleza es intrinsecamente pura. ¡Exacto! La madera. ¿Sí? No, bueno, exacto. Que nuestra verdadera naturaleza es intrínsecamente pura. Después se contamina. Perfecto, ¿eh? Pero después se No, contamina. ¿cómo vas a contaminar la esencia? Imposible. Con nuestras acciones, ¿no? ¿Eh? Con nuestras No, eso te enseñó la Iglesia Católica. Papá Carlos, claro. Se contamina el alma. ¿Y qué pasa con el alma? ¿Sos vos el alma? ¿Qué pasa con el alma cuando dejas este plano energético? ¿Te sigue a todas partes, como le llama Peñarol? No, Pero. no te sigue a todas partes. No, pero te La esencia va para acá y el alma va a un cuadro. Y lo único era tu conciencia de creer que vos eras esto. Pero esto es puro. Vos no tenés pecado. Hasta el momento que vos te crees pecaminosa. Ahí entonces empezás a ser impura porque vos te identificaste con Egipto y Faraón. Sí. O sea, una cosa es identificarnos con el pecado, con que somos pecadores. Exacto. Eso no. Pero aún así, nuestra alma está contaminada. Sí, claro. ¿Y vos sos el alma? No, pero Está, entonces ya está, no sos pecador. tenemos que limpiarla. No tenés pecado, Pero tenemos que limpiarla, si no, nunca vamos a poder. Tenés que limpiar la conciencia, Sí, no el alma. limpiar la conciencia. Lógico. Pero también hay que. Vos estás autoidentificada con el cuerpo y el alma. Sí. ¿Sí? Con Egipto y Faraón. Eso está en la conciencia. ¿Eh? Eso está en la conciencia. Porque estás identificado. Pero basta que te dejes de. ¡Exacto! ¡Claro! Yo soy el punto inicial. ¡Chao! ¡Entienda eso! No nos enseñan siempre. Y los budistas, si ustedes siguen repitiéndolo, porque mi viejo nunca había pisado una iglesia ni pisó una iglesia en su vida. La iglesia, que la iglesia era el centro de ajedrez, ¿da? Que iba a jugar ajedrez, el único lugar donde entraba y hacía una reverencia, ¿da? El piso todo blanco y negro. Mi viejo jamás pisó una iglesia. Si alguien se casaba, lo esperaba afuera con el arroz. Porque la conciencia de la Iglesia Católica y del budismo ya penetró en su subconsciente, aunque jamás hayas pisado una iglesia. Jamás vuelvan a decir delante mío que son pecadores. Seguimos con Yeshua, ¿sí? Sí, ¿qué? En el Génesis, ¿no? O sea, lo que dice, en el principio era Memra, y Memra era con Dios. No, eso no es el Génesis, sino lo que dice es Juan 1. Juan 1 es. Sí. Al principio era la esencia divina y la conciencia divina. La conciencia divina era Dios. Y después Yeshua dice, yo y mi Padre somos uno, y ustedes si me aman son uno conmigo y son uno con mi Padre. Y eso se llama el Hijo unigénito, es eso. Unigénito no es único, sino unigénito es unificado. El verdadero significado de la palabra hebrea, que no me acuerdo cuál es unificado. O sea que tu conciencia física y emocional estén al servicio de tu conciencia crística, tu conciencia espiritual. O sea, todo vos sepas quién sos. Sos uno, sos Dios. Sí. Y cuando llegas a esa conciencia, o sea, si llegas a esa conciencia, ya no tenés que, como pagos de karma o de limpieza, porque ya estás. O sea, La causa y el efecto sigue funcionando por todo lo que hiciste anteriormente. Claro, por eso. Pero no generas más causas. Sí. Todo lo contrario, generas dharma. O sea, por lo tanto, por la misericordia de Dios ya el karma es suavizado. Por el dharma que vos generás, el karma es más suavizado. Y por la conciencia tan poderosa que tenés,
el karma que te viene no te hace, es un vientito, te despeina, no, pero no te tira ni te tumba. Y todavía estamos todos unidos como árboles, porque somos una conciencia sola, porque unificar la conciencia es que vos sepas que el que está al lado tuyo no es alguien diferente, sino sos vos. El día que vos, el trabajo espiritual es eliminar el individualismo, la conciencia individual. ¿Entienden esto, sí o no? Sigo. Yeshua mandó a Kefá y a Yohanan con la siguiente instrucción: vayan y preparen nuestro seder para que podamos comer. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que lo preparemos? Y él les dijo: cuando entren en la ciudad santa, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre cargando un cántaro. Y ya expliqué que esa es la era de Acuario, la época blanca. O sea, cuando entren en época blanca, esa fue nos dio ahora a nosotros esa orden, nosotros estamos en época blanca, cuando entren a la ciudad en época blanca, lo siguen hasta la casa donde entre. Lo siguen hasta la casa donde entre. Y dice, Él les mostrará una habitación. Él les mostrará una habitación en la segunda planta, ya amueblada, hagan los preparativos. O sea, en una casa, hagan los preparativos. ¿En dónde? Acá, en su conciencia. Y ahora dice, cuando llegó la hora, Yeshua y sus emisarios se inclinaron ante la mesa. Es una reverencia, ¿no? Y él les dijo, en realidad he deseado mucho celebrar este ceder antes de dejar este plano energético. Porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahvé. Esa es tecnología de la Isha. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todos? Y acá Yeshua dice, porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de la Isha. ¿Cuándo están recibiendo ustedes el significado verdadero? ¿Eh? Ahora. Este es el reino de la Yeyam. La Yeyam descendió en el mundo. ¿Sí? Y este es el reino de la Yeyam. Y ahora se les ha dado el significado completo. Y estamos justamente celebrando el significado completo del Seder de Pesach para crear la afinidad necesaria para que se precipite el Mashiach. Cuando la humanidad tenga conciencia del Mashiach, ¿cuál es la conciencia del Mashiach? Yo soy él. ¿Pero qué significa? Eso, yo no soy el pecador, no soy el que me identifico con el alma y con el ego. Si yo soy el que me identifico con lo que realmente soy, la conciencia pura. Esa es la conciencia del Mashiach. ¿Sí? ¿Recuerdan esto, sí o no? Yo soy puro, yo soy esencia, soy Dios. Y si soy Dios, no tengo que hacer mucho, por ejemplo, para tener salud. No tengo que hacer mucho para ganar dinero. No tengo que hacer mucho para llevarme bien con mi pareja. No tengo que hacer mucho para tener a su vez una gran sabiduría y un gran amor devocional. Porque ya lo tengo.
A causa del karma está muy dormido. ¿Entienden esto, sí o no? Pero cuando yo tengo la conciencia de Mashiach, cuando tengo la conciencia de Cristo, cuando tengo la conciencia de la Yin Yang, ¿sí? Naturalmente, con esa misma supraconciencia, vivo de una forma que la causa y el efecto me sean favorables. O sea, que la causa sea plantar lo que yo quiero para recibir lo que yo quiero. Entonces eso es abrir los cinco portales. Y de ahí que Yeshua dice, si acaso ustedes que son malos, si su hijo les pide pan, no le dan piedra. Y si les pide verdura, no le dan una víbora para que los pique. ¿Cuánto más el Padre Celestial le dará todo lo que le pida? No os preocupéis por lo que van a comer, porque hasta los pájaros, sin que pidan nada, Dios les da de comer. O sea, el sistema. No os preocupéis cómo van a vestirse, porque los lirios del campo están vestidos mejor que el rey Salomón. Nunca jamás tuvo esas vestiduras. Y en cambio el lirio del campo está hoy, mañana se quema y mañana ya se seca. ¿Entienden esto? Porque cuando vos adquirís una supraconciencia, sabés exactamente qué causas estás implantando y sabés el efecto que vas a recibir. ¿Hola? ¿Me siguen o no? Sí. Las luchas kármicas que tienen ustedes porque no saben todos los obstáculos que plantaron, y cuando ese obstáculo creció, tienen que estar resolviendo cosas porque estaban inconscientes, estaban con la mentalidad todavía del faraón y Egipto, con lo que no son. Sigo. Dice, porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que sea dado el significado completo en el reino de la Yin Yang. Entonces, tomando una copa de vino, pronunció la verajá y dijo, tomen esto y lo comparten entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de la Yin Yang se precipite. ¿Cuál es el fruto de la vid? ¿Y el amor? El amor, sí. La sabiduría también. El amor emocional. Ahora sí. Ok. El amor devocional. La práctica de época blanca es el amor devocional a Dios. No se olviden nunca, no es amor. Es amor devocional a las 7 manifestaciones de Dios. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de la Yin Yang venga. Época blanca. Sigo. Después dijo, también tomando un pedazo de masá, pronunció una verajá, lo partió y se los dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo, o sea, la sabiduría, ¿sí? El vino, la creatividad, el pan, la reflexión, la sabiduría. ¿Siguen hasta acá? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Este es mi cuerpo, que está siendo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Por eso que tenemos que invitar gente, porque tenemos que hacerlo eso en memoria de Yeshua. Invitar gente para que todos puedan recibir el pan y el vino. ¿Sí? E hizo lo mismo con la tercera copa. ¿Sabían ustedes que tomó 2 veces Yeshua? Ah, ¿vieron? Les engañaron con eso, ¿no?
Pero el Evangelio dice claramente, dice, hizo lo mismo con la tercera copa, después de la comida, diciendo, esta copa es del nuevo pacto. El nuevo pacto es que van a recibir el Espíritu Santo verdadero, ratificado por mi sangre que está siendo derramada por ustedes. Pero miren, una persona que me está traicionando está aquí en la mesa conmigo. El Ben-Hadad va a la muerte de acuerdo con el plan de la Yin-Yang. El hijo del hombre. El Ben-Hadad es el hijo del hombre original. O sea, el cuerpo. El cuerpo, el ego, va a ser sacrificado. ¿Puedes repetir y leerlo de vuelta? ¿Eh? leerlo de vuelta? El Ben-Hadad va a la muerte de acuerdo con el plan de la Yin-Yang. Pero hay de la persona por el cual está siendo traicionado. No está hablando de Judas. Está hablando de cada uno de ustedes que no sacrifica su conciencia de ego y de cuerpo. Que no lo sacrifica, sino que lo mantiene vivo. Ellos empezaron a preguntarse, bueno, no entendían nada, ¿no? ¿Quién de ellos sería que podría estar dispuesto a hacer tal cosa? No, imagínate, tan terrible discusión. Una discusión se suscitó entre ellos. Pero Yahshua les dijo, los reyes de Goyim se enseñorean sobre ellos y aquellos en autoridad sobre ellos. Son dados el título de benefactores. Pero no así con ustedes. Por el contrario, el mayor entre ustedes se haga como el menor y el que gobierne como el que sirve. ¿Está hablando de los reyes del karma? ¿De Claro. los pavos? Claro. Que se erigen como grandes benefactores. Y vos ves, ¿no? Que los que tienen muchísima guita, ¿qué crean? Sí, fundaciones. ¿Eh? Fundaciones. Fundaciones, exacto. ¿Eh? Porque se creen los grandes benefactores. Es mentira. No, ustedes no, dice. Sean el último, el mejor de ustedes sea el más humilde. El que enseña sea el que sirve más. O sea, servicio y humildad. Y por eso viene a hacer servicio. ¿Me siguen, sí o no? Sí. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa o el que sirve? El que se reclina a la mesa no es así, pero yo mismo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo a través de mis pruebas. Así como mi Padre me dio el derecho para reinar, yo les doy un nombramiento, a saber, para que coman y beban de mi mesa en el reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus. Shimeón, Shimeón, escucha, a Satán demando tenerlos a ustedes para sí mismo, para zarandearlos como a trigo. Pero he orado por ti, Shimeón, que tu confianza no falle, y tú, una vez que te hayas vuelto en arrepentimiento, fortalece a tus hermanos. Shimeón le dijo, Adón, estoy preparado para ir contigo, no solo a prisión, sino también a la muerte. Y Yeshua respondió, te digo, Kefá, el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me has conocido. Les dijo a ellos, cuando los envíen sin bolsa, alforja y zapatos, ¿acaso alguna vez les faltó algo? O sea, cuando vinieron al mundo como bebés, ¿alguna vez les faltó algo? No tienen ni forja, ni bolsa, ni zapatos. Ni una sola cosa, ellos respondieron. Pero ahora él les dijo, si tienen bolsa o alforja la llevan, y si no tienen espada, vendan su abrigo y compren una. Porque les dijo esto, el pasaje del Tanaj que dice, él fue contado con los transgresores, tiene que ser cumplido en mí, puesto que lo que está sucediendo tiene un propósito. Ya no voy a seguir con esto porque es más largo, ¿sí? Pero básicamente se trata de no ir con las leyes de este mundo, ¿sí? No ir con los parámetros de este mundo. ¿Esa última parte la explicaron? No, es eso básicamente. Así que ahora nos vamos
hacer el kiddush, a recitar las verajá. ¿Hay alguna pregunta de qué celebramos y qué tienen que hacer durante estos 7 días? Durante estos 7 días tienen que ayudar a otros, tienen que establecer la conciencia, liberarse del ego y del cuerpo. La indicación del otro y la necesidad del otro tiene que pasar a ser tu necesidad. Si lo que vos haces porque a vos te gusta, o porque ni siquiera pensás en el otro, sino que solo estás pensando vos mismo, perjudica al otro, ahora claro, si yo duermo hasta las 11 de la mañana y el otro se levanta 6 horas después de haberse acostado a cantar el Shaddai, ¿quién dice que es correcto y quién dice que es incorrecto? ¿Es una pregunta? Sí, El que se levanta el temprano. primero es el correcto. No, el primero es el incorrecto. El que se levanta a las 11 de la mañana es el incorrecto. No, no quise decir el que levanta Shaddai. Claro. El que se levanta primero, quise decir. Entonces, no me respeto, yo estoy durmiendo y vos estás cantando. No, pero vos te quedaste hasta tarde durmiendo. Si eran 6 horas. ¿Se entiende esto, sí o no? O sea, no es tampoco es no perjudicar al otro según su gusto. No, pero según la ya. ¿Sí? ¿Comprenden esto, sí o no? Durante 7 días tienen que mantener esta conciencia lo más al límite que puedan, porque tienen la posibilidad de precipitar la luz de este momento para poder liberarse del cuerpo y del ego. Por eso, o sea, durante estos 7 días, como dice, no hay que comer pan con levadura. No es literal. Sino es durante 7 días no darle el gusto al cuerpo. Cualquier cosa que los tiente, a veces no, yo no puedo más que esta tecnología, yo soy Dios. Sí. No, eso le iba a preguntar qué significaba eso o sea, no darle el plenitud al cuerpo, ¿no? O sea, la satisfacción. Claro, el cuerpo lo único que quiere es satisfacción. El ego lo único que quiere es alabanza. Es sencillo. Pregunto, Dios. Y lo siento. Es importante, o sea, por el tema de las fechas, porque ahora está terminando la Semana Santa, pero... No está terminando la Semana Santa. La Semana Santa recién empieza. Son 7 días. Una cosa es lo que impuso la Iglesia Católica. Cuando vas a la comunidad judía, empezó el miércoles hasta el próximo miércoles, por ejemplo. Y los ortodoxos, lo que hoy hacemos es celebrar que hoy resucitó Yeshua, que es que venció a la muerte. Y también por eso esa energía está presente, ¿no? Nosotros podemos resucitar, o sea, volver a ser lo que somos, Budas, y no monos vestidos. Por eso es que explicaste lo del éxodo, por el Porque es la misma época. Esa época. Claro, En ese sentido estás explicando. Yeshua precipitó, o sea, Yeshua utilizó esa energía que había dejado Moshe para resucitar.